What cigarette do you smoke? You'll be interested to know how the doctors of America answered that question. Tens of thousands of doctors in all parts of the country, in every state of the Union. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. See for yourself why Camels are so popular with the doctors of America. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Only from not-too-sweet Coca-Cola. Oh, and remember, Coke is low in calories, too. Say, now, don't you get any thinner. Piénsalo de nuevo. Y hemos estado diciendo en esta serie que todos tenemos una teología, ¿verdad? Es algo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Es decir, todos tenemos una forma de pensar acerca de Dios. Y yo les he estado diciendo, especialmente si estás aquí en la iglesia, es porque algún concepto tienes de Dios. Pero en esta serie lo que hemos estado haciendo, desafiándonos, es considerar si la teología que tenemos, tus conceptos acerca de Dios, lo que tú piensas acerca de Dios, necesita corrección. Si te has equivocado en algo o si aprendiste ciertas cosas de Dios que están mal, ¿verdad? Que son una equivocación, que son errores. Y yo les dije en esta serie, ¿verdad? Que muchas de las cosas o algunas de las cosas que nosotros creemos acerca de Dios, no solamente las aprendimos en la iglesia, las aprendimos en la casa, las aprendimos escuchando a nuestros abuelos, escuchando a nuestros padres, ¿verdad? Otra gran parte de nuestros pensamientos o creencias acerca de Dios, obviamente las aprendimos en la iglesia. Pero es llegar a la realización, el entendimiento, que aún cosas que aprendimos en la iglesia pueden necesitar corrección. Y yo les decía, ¿verdad?, cómo Jesús era proponente de esta idea, la idea de pensar las cosas de nuevo, de considerar que si la manera en que pensamos es la correcta. Entonces el día de hoy, ¿verdad?, queremos continuar con este espíritu de considerar si nuestra teología necesita corrección. Y lo que yo he estado hablando es que vamos a utilizar para saber si nuestra teología está bien o está mal, ¿verdad? Porque puede ser muy subjetivo y puede ser fácil defender una postura y decir, no, yo creo que mi teología está bien. Pero mi invitación para ustedes es que veamos nuestra teología a la luz de lo que vemos en Cristo, ¿sí? Lo que tú crees acerca de Dios, ¿lo ves en Cristo? Es así cuando piensas en esto. Recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? La gente cuando Jesús vino tenían interrogantes, ¿verdad?, acerca de cómo era Dios, en qué tipo de Dios podían creer. Y Jesús trajo esta buena noticia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hay una frase que yo un quote que yo les mencioné, que dice lo siguiente: la divinidad de Cristo no significa simplemente que Jesús es como Dios. Es mucho más radical que esto. Significa que Dios es como Jesús. Quiere decir que cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, ¿qué conceptos tengo de Dios? ¿Cómo yo creo que Dios es? ¿Verdad? Si vamos a creer lo que Jesús dijo, ¿verdad?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que nosotros tenemos que preguntarnos si en el Dios que nosotros creemos se parece a Jesús, ¿sí? Porque Dios es como Jesús. Y en esta serie hemos visto diferentes ideas, ¿verdad?, que necesitamos repensar. Cosas que tal vez hemos creído en el pasado, pero que deberíamos de reconsiderar. Y déjenmelas, porque es la conclusión de la serie, déjenme recordarles rápidamente algunas cosas que hemos visto. Obviamente no voy a ahondar en ellas, pues
ir a la página de YouTube y podés ver ahí cada tema, ¿verdad? Pero el primer concepto que tratamos era repensar la idea de que Dios ve a los seres humanos como sus enemigos y quiere condenarlos. Porque a veces pareciera que eso creemos los cristianos, la manera en que hablan los cristianos, la manera en que predicamos a veces los pastores, pareciera que creemos eso. Pero ¿qué vemos en Jesús? ¿Sí? ¿Qué tipo de Dios vemos en Jesús? Y el versículo que utilizamos para debatir esta idea es el versículo central del Nuevo Testamento, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es muy importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que si por alguna razón, por alguna enseñanza que tú tuviste en el pasado, tú crees que Dios está interesado en condenar y castigar a las personas, es irte al centro de los evangelios y leer estas palabras y decir: no, el corazón del Padre es salvar. El corazón del Padre no es condenar. ¿A qué extremo llega el deseo del Padre de querer salvar? Al extremo de que dio a su único Hijo por nosotros. ¿Sí? Y luego lo tenemos que hacer de una manera práctica. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué lo vimos hacer? ¿Lo vimos condenar a la gente o lo vimos salvar a la gente? ¿Lo vimos condenar a la gente o extender gracia a la gente? Jesús trataba a las personas como amigos o como enemigos. Extendía gracia o extendía juicio. Qué fácil, ¿verdad? Jesús nos muestra cómo es Dios. Jesús no miraba a las personas como sus enemigos. Jesús no estaba juzgando a las personas. Jesús estaba extendiendo gracia, estaba extendiendo vida y miraba a las personas como sus amigos. La segunda pensamiento que consideramos es repensar la idea de que Dios nos manda enfermedades, sufrimientos o dificultades. Porque a veces los cristianos hablamos como si creyéramos esto, ¿verdad? Decimos: Dios me mandó esta prueba, Dios me mandó esta enfermedad. Pero luego la pregunta es: ¿está bien esa manera de pensar? ¿Es lo correcto? Y el versículo que utilizamos para desafiar esta manera de pensar son las palabras de Jesús, que él dijo: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿verdad? Si tú estás experimentando algo más que no es vida, no soy yo trayéndolo a tu vida. No, yo no vine a la tierra a traer sufrimientos y enfermedades a las personas. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero luego también, ¿verdad?, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué vimos a Jesús hacer? Si Dios es como Jesús, ¿qué vimos a Jesús hacer mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Lo vimos dar enfermedades o sanar enfermedades? ¿Lo vimos dar muerte o dar vida? ¿Lo vimos traer sufrimiento a las personas o sanar el sufrimiento de las personas? ¿Verdad? Y así de sencillo puede ser el ejercicio que tú y yo tenemos que hacer para corregir ideas equivocadas que tenemos acerca de Dios. La otra idea es la idea de repensar la idea de que no somos dignos del amor de Dios. Yo les he dicho, ¿verdad?, que los cristianos parecemos un poco contradictorios, ¿verdad?, cuando queremos hablarle a la gente del amor de Dios, porque le decimos: ¿sabes qué? Tengo una muy buena noticia. Dios te ama. Wow, ¿verdad? Y qué bien se siente escuchar que Dios nos ama. Pero luego lo que sigue después de esto es: pero no eres digno de su amor. Y te quedarías tú, a ver, dímelo más despacio, ¿verdad? ¿Cómo que Dios me ama, pero luego no soy digno del amor de Dios? Y en esa plática, ¿verdad?, yo desafié un poco
esa idea y que consideráramos si somos dignos del amor de Dios. Y el pasaje que yo utilicé, ¿verdad?, para decir, obviamente somos dignos del amor de Dios. No que nos ganemos el amor de Dios, y expliqué las palabras, no que nos merezcamos el amor de Dios como que algo que nos ganamos. Puedes ir a la plática y ver eso, pero que sí somos dignos del amor de Dios. Me basé en el valor que tú y yo tenemos como seres humanos de manera innata. El valor que tenemos desde que nacimos, desde que fuimos creados. Y me basé en el pasaje de Génesis que dice, Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y yo les decía, ¿verdad? Suena hasta un poco difícil de creer el que Dios nos haya creado a su imagen para luego concluir que no somos dignos de su amor. ¿Sí? Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que no vamos a considerar los efectos del pecado, los efectos de la caída. Pero a veces el error que cometemos los cristianos es que dejamos que solo la caída nos informe. Que la caída sea todo lo que aceptamos como una realidad acerca de quienes somos. A veces aceptamos que solamente el hecho de que somos pecadores sea lo único que aceptamos acerca de nuestra naturaleza, e ignoramos la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios. Y luego nos volvemos a hacer la misma pregunta que vimos a Jesús hacer mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Demostró que las personas tenían dignidad en sí mismas? ¿Sí? ¿O que las personas eran indignas del amor de Dios? Y obviamente la respuesta sigue siendo sencilla. Jesús nos mostró que las personas tienen dignidad. En su trato con las personas menospreciadas, en su trato con las personas que la sociedad consideraban que no tenían valor, Jesús siempre afirmó la dignidad y el valor de las personas. Así que tenemos que reconsiderar todas estas cosas. El otro tema es repensar la idea de que Dios es un puritano, de que Dios está en contra de que seamos felices, de que Dios está en contra de que disfrutemos del placer de las cosas, ¿verdad? Porque a veces los cristianos predicamos, ¿verdad?, como si Dios fuera así, como si Dios está en contra de todo aquello que te produce placer, de todo aquello que te hace que te diviertas, ¿verdad? Y en la iglesia cristiana ha habido miles de corrientes, ¿verdad?, y de prohibiciones. Y todo tiene que ver con aquello que si somos honestos nos gusta hacer, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes bailar, no puedes ir al cine, no puedes, ¿verdad? Y nuestros hijos y adolescentes crecen con esta idea, ¿verdad? Dios está en contra de que yo disfrute de las cosas, ¿verdad? Y la verdad es que Dios no es así. El pasaje que utilizamos para responder o para desafiar ese pensamiento dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. En otras palabras, Dios es el creador de todo aquello que tú y yo disfrutamos, ¿sí? Todo aquello que tú y yo disfrutamos, Dios es el creador. Dios es el que nos creó a nosotros como seres humanos con la capacidad de tener placer, de disfrutar de cosas, qué cosas nos gustan, qué cosas nos hacen sentir bien, cosas que literalmente nos producen placer. Dios nos creó de esa manera. Pero luego la pregunta también es: ¿qué vimos a Jesús hacer mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Era Jesús un aguafiestas? ¿Molesto con las personas que se divertían? ¿Molesto con las personas que celebraban? ¿Molesto con las personas que estaban disfrutando de algo? No. Jesús, ¿verdad?, disfrutaba de las fiestas. Jesús animaba a los que estaban celebrando algo. ¿Te acuerdan de aquella ocasión, verdad? Y creo que la traté ese domingo, cuando se iba a acabar la fiesta porque se había acabado el vino. ¿Qué dijo Jesús? Qué bueno que se acabó el vino para que ya se acabe esa fiesta y todos se vayan a su casa. ¿Eso hizo Jesús? No. Convirtió, ¿qué?, el agua en vino para que la fiesta siguiera por días todavía, ¿verdad? Porque así eran las bodas en el tiempo de Jesús. El siguiente tema que hablamos es repensar
la idea de que Dios es un padre que abandonó a Jesús. Es algo más, ¿verdad?, que hemos aceptado o creído a través de las enseñanzas que se nos ha dado en la iglesia, esta idea de que Dios abandonó a Jesús en la cruz. Y esta idea, ¿verdad?, toma fuerza especialmente cuando escuchamos a Jesús decir de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Pero vimos en esta plática, cuando hablamos de este tema, vimos cómo Jesús estaba repitiendo un salmo. Las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son solamente unas palabras de un salmo que Jesús tenía en mente. Y el salmo dice muchas otras cosas. Y lo interesante de ese salmo es lo que sigue. Parte de ese salmo es lo siguiente. Dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. ¿Y qué? Y no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. De hecho, nosotros tenemos canciones, hablando de los cristianos, tenemos canciones que cantamos, por ejemplo, el Viernes Santo, donde decimos esto, decimos: Dios escondió de Él su rostro, Dios abandonó a Jesús en la cruz. Pero el salmo que Jesús está diciendo desde la cruz dice que Dios no esconde del que sufre su rostro. ¿Sí? Dios no escondió el rostro de Jesús cuando estaba en la cruz. Ahora, Jesús como ser humano se pudo haber sentido abandonado. Ese sería otro tema. Ese sería algo más que tú y yo podemos discutir, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, a Jesús en el momento que está en la cruz lo habían abandonado todos, lo habían abandonado sus discípulos, lo habían abandonado sus amigos. Como ser humano se podía haber sentido abandonado. Sí, ¿verdad? Es fácil poder aceptar eso, pero que Jesús se haya sentido abandonado en su humanidad, a decir que Dios lo abandonó, son dos cosas diferentes. Y la Escritura dice, ¿verdad? Aquí estamos leyendo el salmo que Jesús está teniendo en mente cuando Él está en la cruz, que Dios no esconde del que sufre su rostro. ¿Es Dios un Dios que abandona a sus hijos en el momento de sufrimiento? Así es el Dios que tú y yo le cantamos y adoramos cada domingo. ¿Qué nos mostró Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? Jesús es el que nos dijo, ¿verdad?, que Él nunca nos abandonaría, que Él nunca nos iba a dejar solos. Pero terminamos creyendo que Dios es un Dios que abandona. Hay una contradicción ahí. Jesús nos viene a mostrar que no es así. Acuérdate, no solamente Jesús es como Dios, Dios es como Jesús. Y Jesús afirmó: no te dejaré solo, no te voy a abandonar. El otro tema que vimos es repensar la idea de que la gracia no es suficiente. Eso lo vimos el domingo pasado. Este concepto, ¿verdad?, que a veces tenemos los cristianos, de que la gracia no es suficiente, que tenemos que hablar más del infierno, tenemos que hablar más del castigo de Dios, porque solamente hablar de la gracia no es suficiente para hacer de nosotros buenos cristianos, ¿verdad? No es suficiente experimentar la gracia para crecer, para avanzar en nuestra fe. Pero el versículo que yo utilicé para decir, vamos a repensar esto, ¿verdad? Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos para avanzar, para crecer en nuestra fe? La gracia de Dios. ¿Qué vimos a Jesús hacer cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la buena noticia, el evangelio que Jesús estableció al venir aquí en la tierra? Jesús llegó a decirnos: ¿saben qué? Lo que ustedes necesitan para ser buenos cristianos es más ley. Vénganse conmigo y les voy a enseñar más ley para que sean buenos cristianos. ¿Eso fue lo que Jesús hizo? Necesitan más reglas. Sí, entonces dijo Jesús, me voy a especializar en traerles más reglas, ¿verdad? Y vamos juntos a inventar nuevas reglas para que sean buenas personas. ¿Eso hizo Jesús? No. Jesús trajo gracia. Jesús cree que lo que tú y yo necesitamos para ser mejores personas, y no solamente mejores personas, para ser como Él, es gracia. Jesús ve la gracia como la medicina que tú y yo necesitamos.
necesitamos. ¿Sí? Entonces, cuando llegue cualquier pensamiento a nosotros, ¿verdad?, que la gracia no es suficiente, es recordar las palabras de Dios a Pablo, ¿verdad? Mi gracia es todo lo que necesitas. Y el día de hoy quiero terminar esta serie con un pensamiento más, o un tema que debemos de repensar una vez más. Y es repensar la idea de que no le gustamos a Dios y que nunca está contento con nosotros. Otra vez, repensar la idea de que no le gustamos a Dios y que nunca está contento con nosotros. Este tipo de pensamientos, de alguna manera, entran en nuestra vida a lo largo de nuestro caminar con Dios, a través de las iglesias que somos parte, de las enseñanzas que escuchamos, y terminamos aceptando algo parecido a esto. Y yo les he dicho de muchas de estas cosas que yo les digo tenemos que repensarlo. No es que lo vamos a expresar específicamente como yo lo digo aquí, pero creo que si nos analizamos nos daríamos cuenta que vivimos de cierta manera creyendo cosas como esta. Muchos cristianos viven creyendo esto acerca de Dios, de que Dios no está contento con ellos. Experimentan la vida con esta sensación: Dios no está contento conmigo, yo no le gusto a Dios. ¿Sí? Experimentan su espiritualidad de esa manera: Dios no está contento conmigo, Dios no le gusto a Dios, ¿verdad? Y obviamente tú te conoces bien, ¿verdad? Y tal vez sea fácil para ti dar ese paso y decir: yo no le gusto a Dios, Dios no está contento conmigo. Pero la pregunta es si es verdad, si eso es lo que vemos en Jesús. Y déjame empezar con lo siguiente: Jesús mostró que le gustaban las personas y disfrutaba pasar tiempo con ellos. Lee a Jesús en los evangelios, lee las historias de Jesús y te haces la pregunta: a ver, ¿a Jesús le gustaba estar con la gente o Jesús era de los que no quiero nada que ver con ustedes? ¿Jesús disfrutaba pasar tiempo con las personas o no? Porque Dios es como Jesús. El pasaje que a mí me habla mucho en este tema es cuando Jesús, unos días antes de morir, va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y fíjate las palabras que Jesús le dice a los discípulos cuando se sientan a la mesa a comer la Pascua. Dice: cuando llegó la hora de la cena, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Es Jesús hablando, es Jesús diciéndole a sus amigos, diciéndole a sus discípulos: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y si estás familiarizado con ese pasaje, no solamente Jesús dice eso, pero Jesús es el que toma la iniciativa para que se preparara el lugar para esa cena. ¿Sí? Él es el que toma la iniciativa de los arreglos. Entonces imagínate cuando tú haces una cena porque van a venir tus familiares, la cena del Día de las Gracias, la cena de Navidad, ¿verdad? Tú eres el encargado de preparar tu casa, de que todo esté bien, porque quieres pasar tiempo con ellos. Esa es la actitud de Jesús esa noche. Él manda preparar el lugar y cuando se sienta a la mesa le dice: cómo he deseado, ¿verdad?, comer esta cena con ustedes, muchísimo lo he deseado. Pero lo que me llama a mí la atención de este pasaje es que Jesús no solamente desea comer la Pascua porque era una cena con grandes símbolos espirituales, quería comerla también porque la iba a comer con ellos. ¿Sí? Aquí está, con ustedes. He querido comer esta cena, no solamente porque es una cena espiritual. He querido comer esta cena no solamente porque nos lleva a las raíces de quienes somos como judíos y cuando salimos de Egipto, cuando Dios nos liberó de la esclavitud. No es solamente eso lo que lo motiva a Jesús a que quiere cenar, es porque lo va a hacer con
ellos, lo va a hacer en compañía de ellos. Tú y yo podemos decir, ¿verdad?, que Jesús disfrutaba de estar con las personas, que Jesús le gustaban las personas que lo rodeaban, ¿verdad? No quiere decir que eran perfectos, no quiere decir, ¿verdad?, que no había mucho trabajo que Jesús tenía que hacer en sus vidas, pero Jesús disfrutaba de sus discípulos, ¿sí? Dice Jesús en otra ocasión, vino, hablando de él mismo, dice, vino el Hijo del Hombre, ese es Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. A veces se nos olvida que Jesús tenía esta fama. Jesús tenía la fama de ser amigo de pecadores, ¿verdad? E iban al extremo, obviamente mintiendo, de que Jesús era un glotón y un borracho, ¿verdad? No, tú y yo sabemos que no es verdad, Jesús no era un glotón ni un borracho, pero esa era la acusación que le daban a Jesús, porque sí detectaban algo, sí detectaban que Jesús era amigo de pecadores. Ahora, Jesús, ¿verdad?, no era amigo de pecadores porque participaba de los pecados de ellos, ¿verdad? Jesús era amigo de pecadores porque disfrutaba de la compañía de ellos. Y puedes leer varias historias en el Nuevo Testamento cuando tú ves a Jesús muy cómodo disfrutando en compañía de pecadores. ¿Te acuerdas de la historia, verdad, de Zaqueo? Cuando Jesús le dice, ni siquiera Zaqueo lo invita, él se invita a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Bájate de ese árbol, ¿verdad? Porque quiero ir a comer a tu casa, ¿verdad? Y si entiendes, en ese tiempo una comida en un pueblo judío, ¿verdad?, tenía mucho que ver con socializar, tenía mucho que ver con hablar sobre la mesa. No era comer como nosotros comemos, llegamos y agarramos la comida y tratamos de comer lo más rápido que podamos, ¿verdad?, para regresar al trabajo, para regresar a lo que andas haciendo. Las comidas en ese tiempo era sentarte a la mesa, era tomar vino, era compartir la comida, era tener pláticas extendidas, que obviamente en la historia de Zaqueo lo vemos. Y Zaqueo, ¿verdad?, escucha las palabras de Jesús y es transformado por las palabras de Jesús. Pero lo importante, o lo que yo quiero rescatar de esta historia, o de recordar esta historia, es que Jesús realmente disfrutaba de las personas, ¿verdad? Podemos tener la tendencia a creer que a Jesús le gustaban las personas. Jesús le gustaba pasar tiempo con las personas. Déjame, te doy el siguiente punto. Los seres humanos queremos saber si Dios nos ama porque nos tiene que amar, o si Dios nos ama porque nos encuentra dignos de ser amados. A veces los cristianos, otra vez, ¿verdad?, damos este mensaje: Dios te ama, pero no eres digno de su amor. Dios te ama, pero no le gustas a Dios. Dios te ama, pero Dios no está contento contigo, ¿verdad? Y es difícil aceptar esa manera de amor. Imagínate tú como papá diciéndole eso a tus hijos: mi hijo, te amo, pero no me caes bien. Te amo, pero no me gustas. Te amo, pero nunca estoy contento contigo, ¿verdad? ¿Tú crees que tu hijo te va a sentir amado si le dices todo eso, verdad? Pero a veces eso es lo que transmitimos nosotros. Dios te ama, pero tú no le gustas. Dios no está contento contigo. ¿De verdad? ¿Tenemos que creer eso? ¿Tenemos que ir por la vida abrazando esta idea, la idea de que Dios nos ama aunque no encuentra nada digno en nosotros de ser amados? Yo creo que no. Yo creo que Dios encuentra muchas cosas en ti que son dignas de ser amadas. Yo creo que Dios encuentra cosas en mí que son dignas de ser amadas. Yo creo que Dios encuentra cosas en tus hijos que son dignas de ser amadas. ¿Sí? No nos creamos esta idea, ¿verdad?, de que Dios nos ve solamente como fracasados, de que Dios nos ve solamente como pecadores, de que Dios nos ve como depravados, ¿verdad? Porque aún hay doctrinas, ¿verdad?, donde dicen así explícitamente.
¿verdad? Y pareciera, ¿verdad? Y que podemos pensar de esa manera. La realidad es que Dios ve cosas buenas en nosotros. Dios ve cosas buenas en ti. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen, ¿verdad? No se nos olvide que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y si Dios es bueno, Dios es la máxima expresión de bondad. Quiere decir que lo que Él crea es bueno. ¿Sí? Ahora, no estoy negando otra vez nuestra imperfección, no estoy negando que somos pecadores, pero mi propuesta el día de hoy es que aun cuando somos pecadores, aun cuando somos imperfectos, Dios alcanza a ver en nosotros cosas buenas. Fíjate lo que dijo Jesús. Dijo, si ustedes que son malos, Jesús no está negando que somos malos o pecadores, si ustedes que son malos, ¿qué? Saben dar cosas buenas a sus hijos. Con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes les pidan. ¡Wow! Sí, Jesús entiende que somos pecadores. Vino a morir por nosotros, ¿verdad? Él no está siendo, ¿cómo se puede decir? Inocente o no se está engañando a sí mismo, ¿verdad? Pensando que nosotros no necesitamos ayuda, no necesitamos que Él nos redima, que nos salve. Él sabe que somos malos, Él sabe que somos pecadores, pero luego dice, pero aunque son pecadores, ustedes saben hacer algunas cosas buenas. Saben darles buenas cosas a sus hijos. ¿Y sabes qué? Eso se parece a alguien. Eso se parece a Dios, que es el Padre bueno y que nos da buenas cosas. ¿Sí? Quiere decir que cuando Dios nos ve, ¿verdad? No se le escapa a Él aquello que a Él le gusta de ti. Aquello que le hace estar contento contigo. Esa es la realidad que tú y yo debemos de aceptar. Dios nos invita a participar de su vida. Jesús dijo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y muchas veces les he enseñado, la palabra que Jesús usa ahí es la palabra Zoe. Y Zoe significa la vida de Dios. Quiere decir que lo que Dios nos quiere dar a nosotros es su vida, que tú y yo participemos en su vida, que participemos en la vida de la Trinidad. Y la vida de la Trinidad es una vida de amor. Es una vida de contentamiento. Imagínate, ¿verdad? Yo sé que es difícil este tema de la Trinidad, pero por un momento vamos a ser como niños, ¿verdad? Tú y yo creemos en un solo Dios, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tú y yo nos preguntáramos cómo se relacionan entre ellos, cómo el Padre ve al Hijo, cómo el Hijo ve al Padre, cómo el Espíritu Santo ve al Hijo, cómo el Espíritu Santo ve al Padre. Y lo que podemos decir, ¿verdad? Es que la esencia de Dios es que es amor. Quiere decir que la vida de la Trinidad es una vida de amor. Se aman mutuamente. Pero no solamente se aman mutuamente, no es que se tienen que amar, se aman mutuamente. ¿Sí? Se aman mutuamente, pero también están contentos el uno con el otro. Y la invitación que Jesús nos hace, ¿verdad? Al participar de la vida de Jesús, de la vida de Dios, es que tú y yo estemos contentos también con Dios, porque Dios está contento con nosotros. Todos recordamos la historia, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que los evangelios cuentan, ¿verdad? Que cuando Jesús sale de las aguas, escucha una voz del cielo. El Padre, la voz del Padre, se escucha que dice: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Y algo que tenemos que entender es que cuando Jesús se hizo hombre, Jesús viene y ocupa el lugar que Adán tenía como nuestro representante. Eso lo puedes leer en Romanos.
cómo Adán, ¿verdad? Y por el pecado de Adán, ¿verdad? Todos los seres humanos somos considerados pecadores. Y tú y yo pudiéramos decir, qué injusto Dios, ¿verdad? Yo no fui el que pequé, fueron Adán y Eva. ¿Por qué tengo que yo cargar con todo lo que Adán y Eva hicieron mal? ¿Verdad? Pero Adán y Eva eran nuestros representantes. En Adán y Eva tú y yo fallamos ante Dios. Pero luego la buena noticia del Nuevo Testamento es que Jesús es el nuevo Adán. Jesús es nuestro representante. Quiere decir que si Dios le dice a Jesús, estoy muy contento contigo, quiere decir que la posibilidad de que Dios esté contento con nosotros es real. Ahora, no estoy igualándonos y diciendo, ¿sabes qué? No tienes cosas que corregir, no hay cosas en tu vida que entristezcan a Dios. Claro que hay cosas en nosotros que pueden entristecer a Dios, ¿verdad? Hay cosas en nosotros que podemos estar haciendo mal y que pueden contristar al Espíritu Santo. Pero no debemos de negar que también hay cosas que traen contentamiento al corazón de Dios, que Dios está contento con nosotros. Especialmente si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Especialmente, ¿verdad? Si hemos sido bautizados y podemos escuchar junto con Jesús las palabras del Padre que dice, estoy muy contento contigo. En Jesús, Dios nos muestra los planes y anhelos que tiene para cada ser humano. ¿Sabes qué es lo que Dios quisiera decirnos cada día a cada uno de nosotros? Lo mismo que le dice a su Hijo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que Él quisiera poder, no, yo creo que lo hace, ¿verdad? Pero Él quisiera, ¿verdad? Que tú y yo estuviéramos conscientes de que nos está diciendo esto. Estoy contento contigo. ¿Sabes que los avances que estás haciendo, estoy contento con esos avances? Las decisiones que estás tomando en la dirección correcta, estoy contento con eso. La manera en que estás tratando a las personas de tu casa, si lo estás haciendo bien, ¿verdad? Estoy contento con esto. El que estás reconociendo tus errores, estoy contento con eso. El que estás dispuesto a pedir perdón, estoy contento, ¿verdad? Si pudiéramos escuchar cada vez más que Dios está contento con nosotros y no irnos con la idea, ¿verdad? Que no le gustamos a Dios y que Dios no está contento con nosotros. Si tú y yo nos preguntamos, ¿qué planes tiene Dios para mí? ¿Qué planes tiene Dios para ti? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Qué planes tiene Dios para mí? ¿Qué planes tiene Dios para los seres humanos? Déjate, te doy los planes de Dios de una manera muy sencilla. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que tú y yo seamos como Cristo. Wow. Ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos como Cristo. Y no solamente es el plan, es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que un día tú y yo, así, ¿verdad? Suena increíble, ¿verdad? Por eso el Evangelio es una buena noticia. La promesa es que tú y yo un día seremos como Cristo. Yo sé que no lo podemos comprender del todo, no podemos entender exactamente, Dios, ¿qué nos estás tratando de decir exactamente? Vamos a tomarlo así como se oye, seremos como Cristo. ¿Sí? Entonces, obviamente hay un avance. Y otra vez, déjeme terminar con esto. Obviamente hay cosas que pueden entristecer el corazón de Dios, pero también hay cosas en ti que lo hacen contento. Es verdad. Como vimos en el pasaje, aunque somos pecadores, dijo Jesús, aunque son malos, ustedes saben hacer estas cosas buenas. Y creo que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que ir navegando con eso, ¿verdad? Que somos pecadores y a veces nos equivocamos y a veces hacemos lo que no queremos hacer. Pero hay muchas otras ocasiones que hacemos lo correcto, hacemos aquello que agrada a Dios, hacemos aquello que trae alegría al corazón de Dios. Así que con este tema, con este último pensamiento, he dado por terminada esta serie. Espero que te haya desafiado, espero que te haya ayudado a aprender, a considerar, ¿verdad? Si hay cosas que tienes que cambiar en tu teología, en lo que crees acerca de Dios.